Hola, buenas tardes. ¿Sabes cuáles son las principales causas de muerte por enfermedad en México? ¿Y sabías que muchas de estas enfermedades son prevenibles? Yo soy la doctora Estefanía Almaguer y te voy a explicar cómo es que podemos prevenir y cómo podemos tratar alguna de estas enfermedades. La enfermedad renal crónica es una patología que deriva de varias enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Cuando tenemos mucho tiempo con estas enfermedades, a la larga pueden ir afectando a nuestro riñón y el riñón deja de trabajar adecuadamente. Eso es la enfermedad renal crónica. En México, este es uno de los principales problemas de salud que tenemos. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad renal crónica afecta a un 10% de la población mundial. En México hay 377 personas por cada millón que tienen enfermedad renal crónica y el 80% de ellos son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, los riñones no únicamente se encargan de producir orina, como usualmente creeríamos, se encargan de muchas otras funciones, entre ellos el desecho de sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita. Cuando por alguna razón o por el paso del tiempo y de estas enfermedades, nuestro riñón no puede eliminar estas sustancias, es cuando se conoce como enfermedad renal crónica. Y esto a su vez trae otros síntomas y otras consecuencias. La enfermedad renal crónica se va a dividir en 5 estadios. Cada uno de ellos tiene cierta indicación específica, siendo el último de ellos, el estadio 5, cuando nosotros ofertamos a los pacientes realizarse algún otro método de sustitución renal, o sea, hace hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, en los sistemas de salud es muy importante categorizar adecuadamente a los pacientes, porque así en estadios más tempranos, en estadios tercer estadio, cuarto estadio, podemos brindarle a los pacientes un tratamiento diferente o alguna otra opción para evitar o para alargar el tiempo y que no prosperen y que no lleguen a un estadio 5 tan rápido. Nosotros podemos categorizar o estimar la función renal dependiendo de varios factores. El riñón normalmente es capaz de discernir y de decir qué sustancias se tienen que filtrar por completo y cuáles son necesarias reabsorberse para que el cuerpo las siga utilizando. Durante el paso del tiempo se ha visto que hay diferentes sustancias que el riñón elimina al 100%, pero estas sustancias son exógenas, o sea, están fuera de nuestro cuerpo, como la inulina. Hay otras sustancias que no es posible eliminarlas o depurarlas al 100%, pero es una cantidad significativa, como es la creatinina. Esta sustancia la producimos normalmente en nuestro cuerpo, es el resultado de la degradación de las proteínas. Y anteriormente, bueno, todavía se sigue utilizando, hay una prueba que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas, en la que hacemos que los pacientes recolecten una muestra de orina durante todo un día y así nosotros podemos estimar pues qué tanto o qué porcentaje está funcionando ese riñón. Ahora, anteriormente por consultas, etcétera, les pedíamos a los pacientes que hicieran esta prueba. Lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos al realizarla. No recolectan adecuadamente la muestra y entonces los resultados no son tan confiables. Pero hasta hace unos años era todavía en México como la prueba estándar. De hecho, todavía en muchas consultas se le pide a los pacientes que realicen esta prueba. Ahora, en las nuevas guías que nos dicen de la evaluación de los pacientes con insuficiencia renal, aconsejan que en vez de pedirle a los pacientes este tipo de depuración en la que tienen que recolectar la orina, simplemente con una fórmula matemática y algunos datos que podemos recopilar de un examen de sangre que pedimos normalmente de rutina, nosotros podemos estimar una función renal.
Y es así que ya hay diferentes fórmulas. Ahora, lo que pasa es que entre fórmulas se ha visto que hay alguna variabilidad. Entonces, hay fórmulas que piden el peso y la talla del paciente. Hay fórmulas que piden la albúmina, que es otro tipo de proteína y que también lo utilizamos también para saber el estado nutricional del paciente. Entonces, por este tipo de variables, los resultados a veces pueden ir desde 10 a 15 mililitros de diferencia, y eso es significativo porque si yo con una tasa de filtración menor a 15 ya le ofrezco a un paciente que sea candidato a diálisis, cuando en realidad tenía 28, pues es mucho la diferencia. Entonces, el objetivo de este estudio es determinar si hay alguna fórmula que se pueda aplicar mejor a la población mexicana, porque nuestro estilo de alimentación es diferente, etc. Estos estudios principalmente se han hecho en Europa y en Estados Unidos, entonces no hay estudios relevantes en México, y el objetivo es tratar de ver si alguna de estas 3, 4 fórmulas que existen se adapta mejor a cierto grupo de la población. A lo mejor en adultos mayores que sabemos que no tienen tanta masa muscular, que pacientes que sabemos que no tienen adecuados hábitos nutricios porque viven en comunidades alejadas, etc. A lo mejor se pudieran beneficiar por un cierto tipo de fórmula que otros pacientes que tengan otras características u otros estilos de vida diferentes. El objetivo de esto es que tratemos ya de cambiar esa mentalidad en el momento de las consultas con los pacientes, de evitarnos estar perdiendo el tiempo en solicitarle un estudio que va a tardar, que es más técnico, que puede no ser confiable, cuando en la consulta me puede traer sus laboratorios y yo con una simple fórmula que tengo en el celular puedo decirle exactamente cuál es su función o un resultado muy aproximado y poder tener un tratamiento adecuado a tiempo. Para tratar de evitar, para tratar de prolongar esos pacientes que todavía no están en un estadio 5, que todavía no necesitan diálisis o hemodiálisis, porque desafortunadamente estas enfermedades son muy caras y a nuestros sistemas de salud les cuesta un montonal de dinero tratar estas enfermedades que podían haber sido prevenibles. Muchas gracias.